El siguiente programa informativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 10 de diciembre de 2020. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Víctor Mejías. Les saluda Argenis Parreto a nombre de todo el equipo. Iniciamos. Venezuela necesita urgentemente que termine la dictadura. Esto lo aseguró el presidente de Colombia, Iván Duque, en un acto celebrado en la Casa de Nariño este jueves, con la presencia del comisionado presidencial para el Centro del Gobierno Interino de Venezuela, Leopoldo López. El mandatario colombiano advirtió que la comunidad internacional no puede ser simplemente analista o intérprete ante la crisis que afecta a nuestro país. Que sirva también este día para que toda la comunidad internacional no sea solamente espectadora y analista e intérprete, sino que sea parte motora eficaz para la recuperación de la libertad. Venezuela necesita urgentemente que termine la dictadura, que se consolide un espacio de un gobierno de transición con representación amplia, donde esté presente la resistencia democrática y también los representantes del chavismo y de otros sectores, para que se pueda hacer una convocatoria de elecciones libres. El mandatario colombiano reveló que su país colaboró con la huida de Leopoldo López de Venezuela con el fin de protegerlo de un plan para asesinarlo. Porque lo que hemos visto en estos años es como la oposición, la resistencia democrática, fue llevada no solamente a limitarla en sus derechos políticos, como lo vivió Leopoldo, sino que tuvo que someterse a un encarcelamiento injusto, absurdo, torturador, y que ni siquiera esa capacidad opresiva a la dictadura le arrebató su conciencia activa de seguir defendiendo con vehemencia el anhelo de una patria para tener nuevamente libertad democrática. Los años en Ramo Verde, Leopoldo, yo sé cuán difíciles fueron para ti y para tu familia, pero vimos también la publicación de Soy Libre. El comisionado presidencial para el Centro del Gobierno Interino, Leopoldo López, pidió el apoyo de Colombia y de los países vecinos para alcanzar la libertad en Venezuela. Hoy nosotros le damos las gracias, presidente, en nombre de millones de venezolanos que han cruzado esa raya, al igual que me tocó a mí, para buscar la libertad que no pudieron conseguir en su país. Nadie abandona su tierra queriendo abandonarla, nadie. Pero quienes buscan el bienestar de su familia, su integridad personal, la posibilidad de darle de comer a sus hijos, lo hacen de manera desesperada, pero siempre con el sueño de regresar a su tierra. Y ese es el sueño que a nosotros nos alberga. Y sabemos, presidente, que nosotros, para lograr que Venezuela sea definitivamente libre, no podemos solos, los venezolanos. Necesitamos el acompañamiento de nuestros vecinos, de los gobiernos, de los parlamentos, de las organizaciones no gubernamentales, de los medios de comunicación y de los ciudadanos y de la opinión pública, que sepan que lo que hoy ocurre en Venezuela es exactamente lo contrario de lo que hoy se celebra. El fundador de Voluntad Popular agradeció al presidente colombiano por la acogida que ha dado a casi 2 millones de venezolanos que han salido de nuestro país huyendo de la crisis humanitaria compleja y la violación sistemática de derechos humanos. Pero yo entendí lo que era la libertad cuando no la tuve. Yo entendí lo que era la libertad estando preso durante casi 4 años en confinamiento solitario,
encerrado en 4 paredes pintadas de color blanco, en donde no podía salir de esa celda. Una celda que tenía un candado del tamaño de un ladrillo que impedía que yo saliera. Allí es cuando yo entendí lo que era la libertad. La libertad para las sociedades libres es una expresión a veces quimérica, es una expresión teórica a veces, es una expresión poética, es una expresión de las ciencias jurídicas y de las ciencias políticas. En una sociedad como la nuestra, en donde vivimos la falta de las libertades, eso es tan esencial como el oxígeno. La libertad en una sociedad libre es como el oxígeno. No piensas que lo necesitas para poder respirar, pero en una sociedad que no lo es, estás todo el tiempo pensando en la libertad. Y la libertad son derechos. El presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado Juan Guaidó realizó un recorrido por el barrio La Lucha en Caracas para promover la consulta popular que se inició el 7 de diciembre y culminará el 12 de este mes. Ayer, un vocero de la dictadura, en clara instigación al odio, decía que si me veían en la calle me saludaran, a diferencia de ellos que están encerrados por miedo en 4 paredes. Saben que a mí me encontrarán en la calle, escribió el mandatario interino en su cuenta en Twitter. Hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos, el presidente interino Juan Guaidó denunció que en Venezuela se ha torturado y asesinado a disidentes políticos como el ex concejal Fernando Albán, quien murió cuando estaba bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN en su edificio de Plaza Venezuela. Hoy es el Día de los Derechos Humanos y lejos de celebrar en Venezuela, hoy tenemos que luchar, hoy tenemos que resistir. Desde ese edificio, hoy torturan. Desde ese edificio asesinaron a Fernando Albán. Desde ese edificio lo lanzaron por el piso 11. Por eso hoy día los derechos humanos quiero llamar su atención para tomar acción. Quiero llamar su atención para tomar acción por la dignidad humana, por el respeto a los derechos humanos. Por no ser relatores de la tragedia, por el contrario, tomar acción a los líderes mundiales, a las ONGs, a cada multilateral. Hoy en Venezuela resistimos y defendemos los derechos fundamentales de elegir nuestro futuro. Hoy, Día de los Derechos Humanos, tenemos un compromiso con el mundo, respetar los derechos y hacer valer esa carta, hacer valer ese compromiso, hacer hoy, sin duda alguna, la diferencia. Por su parte, el gobierno británico impuso sanciones contra comandantes de la Fuerza Armada de Venezuela, las Fuerzas de Acciones Especiales y de la Guardia Nacional Bolivariana. El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, dijo que las sanciones están dirigidas a comandantes militares y policiales responsables del uso de fuerzas letales en contra de manifestantes en protestas pacíficas. La lista incluye al excomandante de las FAES, Rafael Bastardo, al jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, Remigio Ceballos, así como al comandante de la Guardia Nacional, Fabio Savars. En Venezuela, organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal realizaron un pancartazo para denunciar la situación de los presos políticos en el país. Uno de los activistas de esta organización en portuguesa recordó que hasta el día de hoy se contabilizan 356 personas detenidas por razones políticas en todo el territorio nacional. Tenemos 16 personas con medidas cautelares sometidas a proceso. Afortunadamente están en libertad y otros están a la orden del tribunal. Solamente tenemos el caso de estos jóvenes de Turén, Carlos Luis Escobar Colmenares y Alejandro Manuel, que está en arresto domiciliario desde el 1 de abril del 2019. Y el teniente coronel, que está privado de libertad, cuyo proceso se lleva por los tribunales militares de Caracas. En el Foro Penal venezolano, hasta el día de ayer, teníamos 356 presos políticos, de los cuales 330 son hombres y 26 son mujeres, 356 contabilizados, y de los cuales 226 son civiles y 130 son militares, lo que sobrepasa el número de todos los procesados militares que ha habido anteriormente. Es increíble la cantidad de personas sometidas a procesos, tanto civiles como militares de uno u otro ramo y por diferentes razones.
Y cuando decimos que son presos políticos es porque muchos de ellos le imputan el delito de traición a la patria. Y por eso se catalogan a nivel internacional como presos políticos de acuerdo a los parámetros que establece la ONU en la Comisión de Derechos Humanos. Para la diputada de 20 Venezuela y la fracción 16 de julio, Dignora Hernández, no era necesaria una nueva consulta para saber el descontento que existe en el pueblo venezolano y que se expresó el pasado domingo a través de los altos índices de abstención en los cuestionados comicios parlamentarios. Hoy en Venezuela no pueden decirnos que hace falta una nueva consulta para que el ciudadano responda lo que ya respondió y además lo que responden los testimonios en las calles, en las ausencias de los centros vacíos del CID, el pueblo o la ciudadanía en todo caso que está demandando la libertad. Y en este sentido yo quiero decir que no satanizo la consulta como mecanismo en este momento, lo que cuestiono es la efectividad que sobre la libertad pudiera tener la misma. Soy respetuosa de quienes acudan y tomen el evento como una posibilidad de pronunciarse. Entiendo que la sociedad venezolana se ha pronunciado suficientemente, pero esta consulta no podría en todo caso alcanzar el objetivo que ya señalé. La parlamentaria recriminó a las organizaciones políticas de la Alternativa Democrática que todavía piden condiciones al régimen venezolano para participar en futuros eventos electorales. Ya Venezuela ha tenido suficiente documentación, testimonios de dolor, de tristeza, de miseria, de hambre, de diáspora, que evidencia que estamos a merced de un régimen totalitario en Venezuela en este momento. No existe soberanía territorial, por ende tampoco puede existir soberanía popular. Entonces, si tenemos un diagnóstico correcto de cuál es la situación de Venezuela, cuál es la naturaleza del régimen, debemos entender además que en los regímenes totalitarios la elección es usada como un mecanismo que solamente constituye una fase para la profundización en todo caso del sistema. Es una fase dentro de ese proceso que busca la consolidación. La pregunta es, entonces, ¿por qué le exigimos condiciones justas a un sistema que está buscando perpetuarse? En internacionales, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves a varios de los elegidos para ocupar varios puestos en su futuro gobierno, entre los que destaca la abogada Katherine Tai como representante de comercio. En un comunicado, Biden informó que designará a quien fuera jefe de gabinete de Obama, Dennis McDonald, como secretario de Asuntos de Veteranos y a la ex asesora de Seguridad Nacional, Susan Rice, como directora del Consejo de Política Doméstica. Entre tanto, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias español, Fernando Simón, indicó el número de casos de coronavirus en España y podría descender por debajo de los 100 por cada 100.000 habitantes en el mes de enero, cuando empiece el plan de vacunación contra el COVID-19. En cuanto a lo que podemos esperar en enero, bueno, a todos nos gustaría que en enero estuviéramos en 25 casos por 100.000 o incluso en 20. Yo creo que podemos pensar en lo que deseamos o podemos pensar en lo que probablemente pasará. Posible es, llevamos una tendencia correcta, no estamos donde nos gustaría estar, pero sí llevamos una tendencia correcta. Posible es, pero igual que es posible prácticamente todo lo que se nos pase por la cabeza. Probable no lo es. Es probable que estemos bajos, es probable que estemos en incidencias claramente por debajo de los 100, pero realmente no creo que estemos en 25 casos por 100.000 o en 20 casos por 100.000 en enero cuando empecemos a vacunar. Si llegamos a estarlo, perfecto. En economía, los líderes de la Unión Europea lograron este jueves desbloquear su plan de recuperación tras la pandemia de coronavirus, al llegar a un compromiso con Hungría y Polonia para que levanten el veto que mantenían por su rechazo a vincular estas ayudas al Estado de Derecho. El acuerdo, sellado en una cumbre en Bruselas, permitirá seguir con la tramitación del presupuesto comunitario para 2021-2027 y del Fondo de Recuperación, que movilizará en total 1,8 billones de euros para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19, con el fin de que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2021. Los precios internacionales del petróleo subían con fuerza en horas de la tarde y el Brent de referencia en Europa superó la barrera de los $50 este jueves.
El WTI de referencia en Estados Unidos se cotizaba en $47.01 el barril, mientras que el Brent se ubicaba en $50.46. Pasamos a la materia deportiva. El futbolista colombiano del Everton, James Rodríguez, realizó una donación de juguetes a niños venezolanos de bajos recursos y que sobreviven a la crisis económica del país. La noticia fue revelada a través de la cuenta en la red social Instagram de la modelo Shannon de Lima, quien publicó en las historias un video diciendo gracias a la estrella colombiana. Los juguetes serán entregados a los pequeños más afectados de Petare, comunidad ubicada al este de la Gran Caracas. Así estamos llegando al final de esta emisión vespertina por el día de hoy. Los esperamos mañana tempranito para nuestra emisión matutina. Que la pasen bien. Hasta aquí